Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Has terminado un reportaje muy interesante porque nos va a revelar las debilidades del Reinfo en un caso concreto. La coladera que puede significar el Reinfo en un caso concreto. Vamos a ver, Angie, el resumen que ha preparado Gonzalo. No es el reportaje, es el resumen que ha preparado Gonzalo para tener una idea, para que nuestros amigos tengan una idea sobre la historia y de lo que se trata. Vamos, Angie. En exclusiva, mineros de Patás son sentenciados a 25 años de cárcel por lavado de activos tras venderle oro ilícito a Paltarum, de propiedad del empresario minero y televisivo Jimmy Fluke. Epicentro TV te cuenta este inédito caso llevado al Poder Judicial en Trujillo, que destapa la coladera en que puede convertirse el Reinfo y las plantas de procesamiento de mineral. Pero además investigamos cómo y quiénes manejan la ruta de ese oro desde Patás en el caso en que se ve involucrada Paltarum. Y por último, sostenemos una entrevista exclusiva con los representantes de la empresa de Jimmy Fluke, que es investigada por lavado de activos en Lima. Esto y más en la página web y redes sociales de Epicentro. Bueno, ese es el resumen que había preparado Gonzalo. Si nos das un poquito de aire acondicionado, Marco, por favor. Marco, si nos das un poquito de aire acondicionado, te lo agradecería. Un poquito, sí. Porque tenemos una acalorada. Ayer había ayer estaba heladísimo, hoy está bastante bajo. Sí. Dale. Bueno, Gonzalo, tu reportaje, decíamos, refleja, ¿no? Más allá de los actores, etcétera, refleja una debilidad, un flanco que todavía no puede resolver el Estado en el caso del Reinfo, y a pesar de eso se amplía, se extiende. ¿Cuál es el corazón del problema? Sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Bueno, a ver, este caso que traemos en este reportaje es el primer caso concreto, digamos, la primera evidencia en el que se puede probar la ruta que tiene este oro de procedencia presuntamente ilícita, declarada así por el Poder Judicial, y que logra insertarse en el mercado formal. Y aquí, en este caso que ha terminado judicializado, que es el caso de dos mineros, dos personas sentenciadas por lavado de activos, estas dos personas lograron, mediante el Reinfo, mediante este documento, que el año pasado y en lo que va de este año, sobre todo en época electoral, hemos escuchado pues, cuál es el problema de este Reinfo, de que pues, es un documento insuficiente para acreditar la procedencia del mineral que se exporta luego. Bueno, con este solo documento, uno de los mineros, el señor Orlando Tumbajulca, pudo comercializar con una empresa, una planta procesadora de mineral llamada Paltarumisa, que ha estado también en el ojo de la tormenta porque está investigada por lavado de activos desde noviembre del año pasado, desde una fiscalía de Lima. Justamente este señor comercializa su oro solamente... Perdón, Gonzalo, perdón. Sí. Lo que pasa es que tu señal está permanentemente interrumpida. No sé si es aquí en la recepción, en la pantalla que tenemos aquí, o es la señal de Gonzalo Mariano. ¿Cuál es? Es la señal de Gonzalo. A ver, vamos, ojalá que es la señal. Sí, efectivamente, es tu señal, Gonzalo. Es tu señal. Vuelve a conectarte, por favor. Sí. Vuelve a conectarte, sí. Sí, algo estaba pasando y no le estábamos entendiendo. Sí, es la señal de Gonzalo. A ver, hay que esperarlo un momento porque precisamente estaba contándonos que este es un caso judicializado. ¿De qué se trata? Encuentran a una persona, ojo, encuentran a una mujer procedente de Patás en el aeropuerto de Trujillo. Pasa los controles porque va a tomar una avioneta para irse a otro sitio. La avioneta, los rayos X detectan que el maletín de esta mujer tenía varios fajos de dinero. Abren el maletín, encuentran 1.7, 1.8 millones de soles. Cuando le preguntan por la procedencia del dinero, entonces la señora muestra un contrato. Este era un contrato entre el socio de la señora o el dueño del dinero, un señor de apellido Tumbajulca, y la empresa Paltarumi, SAC.
Entonces, aquí se abre una investigación. Se abre una investigación y finalmente el Poder Judicial termina condenando a ambas personas, a la mujer. Pero un pago no bancarizado. 1.2 millones. 1.7 millones. 1.7. No, o sea, en este acuerdo entre el dueño, el propietario del oro y del dinero y la empresa Paltarumi, hay una bancarización, pero todo indica que luego hay un retiro en efectivo. Por eso es que abren investigación a estas dos personas, al dueño del dinero y a la que lo transportaba, y luego hay un proceso judicial. El Poder Judicial condena a ambas personas, me dicen si ya está Gonzalo, a ambas personas a 25 años de prisión. Hay una condena, una sentencia condenatoria a 25 años por lavado de activos. ¿Ok? En el proceso no está incluido, no está como investigado, no ha sido investigado, ni menos procesado, obviamente, la empresa Paltarumi ni sus representantes. ¿Por qué? Estaba haciendo la explicación, Gonzalo. Porque se consideró que la empresa Paltarumi había sido comprador de buena fe, ajena al procedimiento de origen del oro. Ahora, ¿por qué el Poder Judicial determina que el oro tenía origen ilícito? Ahí viene la cosa. Porque el Reinfo te dice, este señor puede extraer oro de tal lugar que está caracterizado por tales coordenadas, ¿no? Entonces, este es el cuadrante en donde puede extraer oro el señor. Pero resulta que durante las investigaciones, la Fiscalía prueba que no había extraído de ese cuadrante, sino de otros distintos. El modus operandi. Y que el señor, el condenado, el sentenciado, no había podido acreditar el origen del oro. La Fiscalía y el Poder Judicial dicen, este oro es ilícito. Pero ¿cómo consigue vender? Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué consigue vender un oro cuya procedencia es dudosa? ¿Cómo consigue vender y comercializar ese oro en 1.7 millones a una empresa formal? Que en este caso pudo haber sido otra, es Paltarumi. ¿Ok? ¿Cómo? Gracias al Reinfo. Iván. Sí. Gracias al Reinfo. Sí. Esa es la historia que revela Gonzalo. Sí, y eso es, aquí está totalmente documentado, le está contando Gonzalo, pero, a ver, esa es una realidad que estamos viendo y que no es nueva. O sea, aquí estamos documentando absolutamente el caso, mostrando la evidencia, viendo toda la traza del negocio, ¿no? La trazabilidad del dinero, o sea, dónde están las responsabilidades y todo. Sin embargo, o sea, es una cuestión que ya sabemos, ya que el Reinfo lamentablemente está siendo usado para eso, ¿no? Pasa con la mayoría de las plantas concentradoras, ¿no? Que están comprando oro y nadie sabe realmente de dónde está viniendo. O sea, lo estábamos viendo hace unos días en una conferencia, ¿no? De que hay un desfase gigante, ¿no? El Perú produce 1.9 toneladas y estamos exportando 2.9 toneladas. Sí, algo así es la diferencia. ¿De dónde sale la diferencia? Nadie sabe de dónde. Las cifras de SUNAT no cuadran con las de aduanas, no cuadran con las del Ministerio de Energía y Minas. Finalmente nadie sabe de dónde sale. Bueno, nadie quiere saber de dónde sale, ¿no? Todo el mundo sabe que viene de vías ilegales. Pero ¿quién controla a las plantas concentradoras? Ojo que aquí estamos hablando en esta historia solo, entre comillas, de solo 1.7 millones de soles. Este señor, según el Poder Judicial, según la sentencia condenatoria, pudo lavar esa cantidad de oro gracias a que contaba con Reinfo. Imagínense, esto pasa todos los días. Esto pasa todos los días. Claro, las empresas les piden los papeles que la ley exige, ¿no? Las empresas le dicen, a ver, ya tienes este papel, ok, cumples, check, due diligence, debida diligencia. Pero eso es lo que exige el Estado, pues. A ver, el Estado le exige a, digamos, al productor, pero ¿quién controla a las plantas concentradoras? ¿Quién controla a empresas como Paltarumi?
que ya, o sea, se multiplican en el país. ¿Quién controla ese eslabón clave en la cadena de legalización del oro ilegal que está siendo extraído de todo el país? ¿Cómo se produce, Gonzalo, gracias por insistir en conectarte, cómo se produce la fiscalización en este caso? Sí, Daniel. A ver, espero que no haya problemas otra vez en la conexión. Parece que ya no. Lo que pasa es que la Fiscalía de Lavado de Activos realiza una investigación producto de lo que has explicado, de que captan a esta señora que está movilizando este dinero, y luego dan, digamos, a parar con la versión del minero que utiliza su reinfo, ¿no? Y al momento justamente de preguntarle de dónde sacó el oro, de una concesión llamada Río Bravo en Patás. Cuando le preguntan al dueño de la concesión, el dueño ni siquiera lo conocía. Ni lo conoce. Ni había firmado ningún contrato ni nada por el estilo. Entonces, la fiscalización, digamos que de la que justamente se carece en este tipo de situaciones, es la que están en las áreas en donde se acopia el mineral, a donde va a parar el mineral. Extraen el mineral de Patás, en este caso, y viene a Trujillo, no va directamente a Lima, a la sede principal de Paltarumi. Paltarumi, cuando hemos hecho una entrevista a representantes de la empresa, nos han dicho que ellos han pasado por estrictas fiscalizaciones de parte de la UIF. Claro, tú has entrevistado a los directivos de la empresa Paltarumi, ¿no? Y a los abogados. Claro, por supuesto, al señor David Silva, director de Asuntos Corporativos, y al abogado de Paltarumi, el señor Eduardo Roy Gates, ¿no? Hemos sostenido una entrevista con ellos y ellos han recalcado que han sido fiscalizados numerosas veces, pero el detalle está en que la fiscalización se ha realizado en la sede de Lima y digamos, no es la única sede. ¿En dónde debió haber sido la fiscalización? En Lima ellos procesan el mineral, pero no es el único lugar por donde transita el mineral. Claro. Esa es la observación que nosotros hacemos en el reportaje. ¿Y a dónde va el mineral exactamente? A un área en Trujillo que se llama el Parque Industrial. Es un área muy alejada, muy informal, y lo digo en estos términos porque justamente también vamos a la oficina que administra el Parque Industrial y nos muestran una lista de 10 empresas que están inscritas al parque y que están pues debidamente presentadas, ¿no? Con, digamos, con su nombre, su ficha RUC y todos los detalles de la formalidad de su empresa, excepto Paltarumi. Paltarumi no está. Y Paltarumi, cuando dices no está, es que no la encontraste. ¿Fuiste a su dirección y no la encontraste? ¿A eso te refieres? Sí, aparte de eso, aparte de lo que estoy diciendo de que dentro de las empresas que se han presentado al Parque Industrial no está Paltarumi, Paltarumi misma, la empresa, tiene como domicilio fiscal su sede en Lima, pero también establecimientos anexos declarados oficialmente ante la SUNAT y que tiene 2 direcciones. Justamente estas 2 direcciones se ubican en este parque industrial. Fuimos a las direcciones justamente para cerciorarnos de que, bueno, allí había ido parar el mineral que se habla en este caso, ¿no? Pero nos encontramos con otra realidad completamente diferente, ¿no? Nos recibió un vecino que no tenía idea de dónde quedaban las oficinas de Paltarumi, nos negó que quedaban ahí, y también nos encontramos con otra empresa dedicada al acopio de mineral, llamada Rungli Negocios Internacionales. Y cuando nosotros entrevistamos a Paltarumi y les mostramos esta situación, ellos nos dicen que en el 2022 ellos aún tenían contratos, habían celebrado contratos con empresas que solo se dedicaban a copiar el oro, solo a copiar, no a procesar. Y eso es un problema, porque si ellos han tercerizado el acopio del mineral, ¿cómo se fiscaliza, digamos, esa ruta? ¿No? Hemos hablado también con especialistas. No hay forma de acreditar la trazabilidad. Por supuesto, eso es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ya también cuando estamos en entrevista con ellos, ellos nos hacían énfasis en que ellos revisan toda la documentación de las empresas y que, por supuesto, cumplen con la ley, ¿no? Pero nosotros nos percatamos, pues, que la ley es completamente insuficiente, ¿no? Y justamente esta documentación contradice enormemente a la propia realidad, ¿no?
Y es lo que justamente le cuestionamos a la empresa, de que, claro, ellos presentan toda la documentación, revisan su reinfo y otros documentos. Caramba, qué lástima, otra vez se fue Gonzalo. Pero bueno, los invitamos a estar expectantes a este reportaje. Nosotros vamos a publicarlo ahora. Todos los detalles. Gonzalo es un spoiler de su propio reportaje. No, pero, a ver, una cosa es que te lo cuente así, cortito, y otra cosa es que leas los detalles. O sea, acaba de decir, una empresa que toda la formalidad y los abogados, pero que su dirección, o sea, no está en las direcciones que declara, una trazabilidad que no se puede demostrar aparentemente. No, hay mucho que leer, hay mucho que ver ahí. Hay unas preguntas que Gonzalo plantea en el reportaje, en la entrevista que hace a los directivos, a la defensa legal de la empresa Palterumi, que son interesantes, que hay que leer, y finalmente la conclusión es la que decíamos, ¿no? O sea, por esto es que hay personas que extraen oro de donde sea, claro, de origen dudoso, origen desconocido, y pueden venderlo gracias a ese papel que se llama reinfo, ¿ok? Y así pueden estar vendiendo varias personas con su papel reinfo a varias otras empresas. Entonces, este es el reportaje, por favor, léanlo, los invitamos a leerlo, porque esto es lo que pasa y esto es lo que ha extendido permanentemente el Congreso de la República, gracias a los partidos del pacto. Gracias al partido del pacto. Gracias a Gonzalo también. Vamos a seguir hablando más de este tema en los siguientes días. Muchísimas gracias y así terminamos nuestro bloque Hablemos Perú.